Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es una charla muy diferente que lo que acabamos de escuchar. Michelle hizo un gran trabajo en ver algunos de los algoritmos de respuesta de LARAS y ver algunos de los detalles desde la perspectiva radiológica. A mí me pidieron que hablara sobre el estadiaje de HCC y en esta charla y creo que esto va a ser más en enfoque clínico que la anterior, pero espero que si juntamos todo esto podemos llegar a un acuerdo sobre cómo se utilizan estos datos y cómo esto informa el manejo clínico. Acá podemos ver mis declaraciones. Lo que yo hice fue revisar las directrices ASLD para el estadiaje de HCC. Michelle habló de algunos de una vista previa de sus algoritmos. Yo les voy a hablar de la vista previa de los documentos de guía de AASLD que va a ser publicado hacia 2023. Y acá podemos ver las principales recomendaciones desde una eh, em, perspectiva de estadiaje. Esto discute qué estudios deberíamos estar haciendo desde una perspectiva del estadiaje y esto realmente nos lleva a donde estamos hoy. El ASLD va a recomendar un uso continuo de TAC o multifásico o resonancia del abdomen. Los pacientes con HCC más allá del estadio cero de BCLC deben recibir un TAC de tórax o del pecho sin contraste para evaluar la posibilidad de metástasis. Y, recomienda el uso rutinario del PET scan y del scan óseo para el estadiaje dada la baja sensibilidad de HCC. Voy a hablar rápidamente de esto en la próxima diapositiva porque sé que hay algunas personas que no están de acuerdo con esta recomendación, pero aquí es donde la ASLD siente que está la literatura en este momento. Luego vamos a revisar los sistemas de estadiaje en contraste con muchos que confían en los sistemas TNM, una simple evaluación de la carga tumoral. El estadiaje tumoral incluye una evaluación de la carga tumoral y esto nos lleva a algunas de las cuestiones que han escuchado desde una perspectiva epidemiológica y de vigilancia en términos de la gran mayoría de pacientes de HCC que tienen enfermedad hepática subyacente o cirrosis al momento de la presentación. Y dado el hecho de que todos estos tres factores, carga tumoral y estatus del desempeño, la ASLD aconseja el uso del sistema de BSLC porque fue uno de los mejores sistemas para incorporar estos tres factores y ha sido uno de los más validados a lo largo de diferentes cohortes, como les diré. Y finalmente, los pacientes deben ser discutidos en una junta multidisciplinaria para capturar el estadio del tumor y esta práctica se ha mostrado que altera la interpretación radiológica. Entonces voy a hablar rápidamente de los primeros puntos, pero voy a gastar la mayor parte del tiempo pasando por el estadiaje, el sistema de estadiaje de BCLC y de cómo esto informa el manejo clínico. Y luego pasaremos a la junta multidisciplinar y las cuestiones relacionadas con la interpretación radiológica. Siguiente, por favor. Creo que muchas personas no estarían en contra del uso rutinario de imágenes de abdomen, así como TAC de pecho sin contraste. Creo que esto ha sido una práctica muy común, así que esto no es nada nuevo. Y podría gastar 45 minutos viendo cada uno de estos estudios, lo cual no voy a hacer, pero podemos mirar algunos de los datos. Yo traté de mirar muchos de estos estudios y muchos de estos estudios son bastante pequeños y muchos de ellos no son concluyentes en sí mismos. Estamos comenzando a ver más y más datos, estamos comenzando a ver
metaanálisis y estamos comenzando a ver análisis de costo-efectividad. Pero creo que cuando miramos la literatura, creo que la evaluación es que esta es un área en donde necesitamos más evaluación, necesitamos mejores datos. Cuando yo miro esto, creo que la conclusión desde mi punto de vista es que hay un bajo valor del PET scan y del scan óseo en etapas tempranas. Hay un bajo valor. Es poco probable que se encuentre una metástasis asintomática más allá de hacer imágenes de pecho o de abdomen rutinarias. Si no hay enfermedad metastática, no hay lesión vascular, esto no cambia el estadiaje, esto no cambia el manejo clínico. Entonces hay una baja utilidad en términos de hacer esto. Creo que una de las áreas en las que necesitamos más datos, y es aquí donde creo que los estudios comienzan a caerse, es revisar este estadio intermedio. Entonces mirar personas con enfermedad localizada, y hay un valor de hacer un escanosio o un PET scan. Y entonces creo que esto es un área en donde vamos a ver eh, una evolución. Y no me sorprendería si comenzamos a ver cambios en las directrices. Pero en este momento se dice que no deberíamos hacer gamografías óseas o PET scans como forma rutinaria. Si alguien quiere discutir esto, con mucho gusto lo podemos hablar en la sesión de preguntas. Cuando miramos esto, creo que cualquier persona que conoce la literatura sabe que hay varios sistemas de estadiaje. Muchos de estos son sistemas locales. Entonces, por ejemplo, está el sistema integrado japonés, está el índice de pronóstico chino, hay uno propuesto por el grupo italiano. Entonces, vamos un poco de sistemas que han surgido. Y cuando miramos esto, la mayoría de estos sistemas de estadiaje por fuera del sistema de cáncer hepático no han sido ampliamente válidos. El de Barcelona, más allá de algunas voces, me pregunto por qué sigue siendo respaldado por las directrices de las sociedades profesionales. Y esto nos lleva a la calidad de los datos que validan esto, tanto en las poblaciones occidentales u orientales. Entonces, no importa dónde estás viviendo, hay datos para mostrar que el BCLC sirve, es propenso para el pronóstico. Aquí podemos ver dos estudios y de nuevo, esto es algo que ha sido validado con poblaciones occidentales y orientales. Estos son estudios con más de 1000 pacientes y podemos ver aquí una muy buena separación de estas curvas en términos de su capacidad pronóstica. Los pacientes intermedios con estadio C les está yendo mejor que aquellos con enfermedad terminal. Vemos una separación clara en términos del pronóstico. En poblaciones orientales hay mayores pacientes con hepatitis B, mientras que en pacientes occidentales vemos pacientes con cirrosis subyacentes y pacientes con etiologías no virales. Entonces aquí nos podemos sentir cómodos sabiendo que el BCLC es una herramienta de pronóstico. Ahora, el BCLC sirve para pronóstico, pero uno podría decir que es relativamente simple, al menos en términos históricos. Aquí podemos ver el estadiaje de la clínica de Barcelona y de asignación de tratamiento en Barcelona. Y una de las cosas buenas de BCLC es su simpleza. Creo que muchas de las personas en este campo que hacen esto todos los días pueden comenzar con una hoja en blanco y pueden dibujar el BCLC tradicional, pero lo maravilloso era su sencillez. Y esto es aquí algo en donde yo creo que la gente malentendió el BCLC, como que muy en silo y se reduce a un único tratamiento. Pero realmente era esta simpleza en términos, la razón por la cual la mantuvieron así tan simple. La medicina es compleja, la medicina es la razón por la cual necesitamos equipos multidisciplinarios para tratar el carcinoma. Y lo que pasó entonces es que comenzamos a tener más sistemas de estadiaje que serían propuestos como el de Hong Kong o el italiano, que comenzaron a modificar el BCLC y crearon más subgrupos.
estos eran sustancialmente más pronósticos que el BCLC. Entonces comenzamos a desglosar el grupo del estadio B o C de BCLC en subcategorías que claramente tenían pronósticos diferenciales. Entonces, por ejemplo, sabemos que personas con metástasis extrahepáticas tienen diferentes pronósticos que personas con amplia invasión vascular. Con invasión vascular sabemos que si hay invasión de la vena portal es eh, P4. Pero bueno, todos estos pacientes fueron clasificados en el estadio C de BCLC. Entonces vimos que estos nuevos sistemas de estadiajes seguían siendo propuestos y comenzaron como alejarse del BCLC en términos de decir que lo simple no necesariamente refleja los mejores datos clínicos. Y aquí creo que es porque a esto llegamos a la actualización de 2022 de BCLC. Integrar el sistema de Barcelona en la actualidad. Y de nuevo, comenzamos a integrar muchos de los factores en términos de la complejidad de esta medicina, pero creo que muchos de nosotros podríamos mapear esto, dibujar esto, pero cada vez se hace más difícil comenzar con papel en blanco y dibujar todo este algoritmo. Ahora vamos a revisar algunos de los cambios en las próximas diapositivas, pero no va a ser en detalle, pero sí voy a tratar de señalar algunas de las diferencias clave en términos de dónde estaba el sistema de estadiaje y dónde está en 2022, particularmente pensando en la gestión clínica de estos diferentes sistemas de estadiaje. ¿Dónde estamos en 2022 y a dónde vamos hacia adelante? Antes de hacerlo, algo que quiero señalar acá es los cuadros a la izquierda, y esto habla desde una perspectiva pronóstica, así como de tratamiento. La importancia de pasar más allá de estos tres simples factores de los que les hablaba. Ahora estamos yendo más allá de la carga tumoral, el Child-Pugh y el desempeño. Y comenzamos a ver cosas como el puntaje de LB, que se incluye ahora en las evaluaciones de estadiaje y decisiones de tratamiento, evaluar el nivel de disfunción hepática. Comenzamos a tener grados que nos dicen que el paciente está teniendo una tendencia a Child-Pugh B. Y lo que comenzamos a ver es esta idea de que podemos necesitar un tratamiento individualizado. No es como que sea un concepto innovador. La medicina de precisión es un concepto que lleva bastante tiempo, pero comienza a alejarse cada vez más del enfoque de silos y comenzamos a ver como más flexibilidad en términos de las decisiones de tratamiento que uno puede, con las que uno puede contar en la práctica clínica. El estadio A de BCLC. Aquí vemos una preservación del estadiaje de la clínica de Barcelona en comparación con donde estábamos. Una de las cosas que vale la pena eh, resaltar como un malentendido es que cuando alguien tiene una única lesión mayor de 5 centímetros, creo que muchas personas lo perciben erróneamente como estadio B de BCLC. Sin embargo, el estadio A de BCLC permite un único tumor de cualquier tamaño. Entonces, si uno tiene un único tumor de 15 centímetros, eso es un cáncer de estadio temprano. Y de pronto ustedes están pensando, ¿por qué podría pasar eso? ¿Por qué podría ser etapa temprana? Y puede ser que algunos de estos pacientes sean elegibles para resección quirúrgica. Y lo ideal aquí es que cuando pensemos en la asignación de tratamiento, uno tiene que pensar, ¿puedo entregar una terapia curativa quirúrgica? Y estos pacientes clasificados en B, la idea es que uno no tenía ni que pensar en esto. No, esto es un tumor en estadio medio y debería pasar a cierto tipo de terapia. Entonces la idea aquí es que tengo que clasificar a este paciente como etapa temprana, considerar la resección quirúrgica, trasplante local, ablación local y solamente si no puedo hacer estas terapias podría hacer migración del tratamiento y considerar el otro tipo de terapia. Entonces creo que esto es muy importante en enfermedades de estadio temprano y creo que esto es muy importante de corregir cuando pensamos en estos pacientes. Ahora, más allá de eso, cuando uno tiene un único tumor, en términos de considerar la ablación o la resección quirúrgica o el trasplante, si uno tiene una enfermedad multifocal que usualmente cae en los criterios de Melón, 5 centímetros o menos o hasta 3 lesiones, cada una de 3 centímetros o menos en ausencia de invasión vascular
estos pacientes eran elegibles para trasplante hepático, particularmente dentro de la lógica de la disfunción hepática. Otra cuestión es la resección quirúrgica versus el trasplante. De nuevo, esto es una charla de una hora entera. Y el punto importante aquí es que estos no son tratamientos que compiten entre sí, son complementarios. Si alguien no tiene disfunción hepática, si tiene enfermedad de Child-Pugh A, eh, la resección quirúrgica para un tumor podría ser la primera opción. El trasplante hepático es un tratamiento maravilloso, es una cura para enfermedad hepática, así como hepatocarcinoma, pero se considera principalmente para pacientes con enfermedad, con disfunción hepática subyacente. Una de las cosas es que solemos decir que la resección quirúrgica era Child-Pugh A. Esto se evaluaba de muchas formas. En muchos casos se hablaba de un conteo de plaquetas mayor a 100. Una de las cosas que hemos podido ver es que ahora haciendo resección quirúrgica laparoscópica o robótica, vemos que esto está incorporado en las guías de ASLD, de ISO, y con la idea de que si uno hace una resección menor, particularmente si uno la hace laparoscópicamente o robóticamente, se puede permitir unos mayores grados de hipotensión portal. Entonces, ahora permitimos secciones con conteos de plaquetas en 90 o en 80 si se está haciendo una resección menor de forma laparoscópica. La razón por la cual podemos hacer esto es porque es una cirugía más rápida y tenemos menos pérdida sanguínea, menores complicaciones y tenemos resultados de largo plazo similares. Ahora, esto es una de las áreas en donde vemos la mayor complejidad. Aquí tenemos la fase B de la clínica de Barcelona. Esto es una enfermedad localizada multinodular y vemos aquí muchas decisiones, múltiples tratamientos, trasplante, TACE o terapia sistémica. Entonces acá vemos las diferentes terapias que podemos tener para estos pacientes con enfermedad en estadio intermedio. Una de las cosas, de las razones por las que vemos es que hay un reconocimiento mayor de que esto es un pronóstico heterogéneo para los pacientes con estadio B según la Clínica de Barcelona. Esto es un modelo, el modelo de 6 a 12, pero hay varios modelos que existen. Me gusta porque si tomamos la suma del diámetro más grande del tumor más la suma del el número de nódulos tumorales, podemos obtener este puntaje que puede subirlo hasta muy alto, pero vemos que el pronóstico difiere con respecto al tamaño más la cantidad de nódulos tumorales. Entonces, si hay 6 o más, estamos hablando de 49 meses con quimoembolización. En el segundo caso, vemos que la supervivencia media solo es de 16 meses. Y esto nos lleva a la idea de si la terapia locorregional era la mejor terapia para estos pacientes. Entonces, con este reconocimiento mayor de, de una respuesta heterogénea y de biología heterogénea al tratamiento, ahí es porque empezamos a decir, de pronto deberíamos tratar a estos pacientes de forma diferente. Ahora, la quimioembolización y radioembolización son terapias locorregionales, siguen siendo terapias primarias para enfermedad en estadio B de BCLC. Ahora vemos una sobrevida media que empieza a pasar a 2 a 3 años con terapia locorregional en la mayoría de los pacientes. Entonces, de nuevo, la terapia primaria podría ser para la enfermedad de estadio B de BCLC. No voy a profundizar en esto porque tengo una charla como en media hora que va a adentrarse mucho más en detalle en esto y va a hablar del rol en expansión del trasplante hepático. Pero acá hay como una vista previa de lo que va a hablar esto. Pacientes con enfermedad de estadio B limitada, BCLC, pueden tener trasplante de hígado, particularmente con este concepto de la reducción de estadios. Estos pacientes fueron tratados con terapia locorregional, podemos ver una sobrevida de largo plazo y ahora este es el estándar de cuidado. Si se tienen criterios para el desestadiaje o la reducción del estadiaje.
En el otro lado de esta moneda hay pacientes que estamos comenzando a reconocer que no son buenos candidatos para terapia locorregional. Si preguntamos a alguien cuáles son los criterios en los cuales alguien puede ser un candidato o no, no hay criterios universalmente establecidos. Sin embargo, hay varios criterios propuestos y podemos ver aquí unos de ellos. Esto es de la Declaración de Consenso de Asia-Pacífico y ellos utilizan los criterios de si el nódulo excede el 7 en tamaño. Esta declaración de consenso sugería al menos que estos pacientes serían mejor tratados con terapia sistémica y no con terapia locorregional. Yo personalmente pienso que esto es un poquito conservador, pero sí necesitamos dibujar una línea en términos de qué pacientes no son candidatos para TACE. Cuando miramos del sistema de estadiaje de BCLC, habla de términos más generales como bilobular, enfermedad bilobular. Podemos ver a estos pacientes que tienen enfermedad infiltrativa. Creo que muchos de nosotros reconocemos a estos como malos candidatos para terapia locorregional, pero creo que estos son términos o son ideas que son útiles desde una perspectiva radiológica de reconocer. Entonces no es solamente reportar el número de temores, sino tener una idea de que empieza a importar la enfermedad bilobular. Uh, entonces estas cuestiones ahora influencian directamente qué elección de tratamiento uno va a buscar. Solo porque alguien no responde a la terapia locorregional no quiere decir que no vaya a responder mejor a la terapia sistema. Hay otro análisis hecho por Kudo y colegas. Es un número de pacientes relativamente pequeño, retrospectivo, y lo que hicieron es que tomaron un grupo con puntaje de propensión similar y lo vieron contra quimioembolización. Y estos pacientes, estamos hablando de enfermedad más grande que 7 de BCLC. Y los pacientes con terapia sistémica les fue bastante mejor que aquellos tratados con terapia locorregional. Y yo me preguntaba, ¿por qué pasó esto? Porque la quimioembolización es una terapia muy efectiva en donde uno obtiene muy buenas tasas de respuesta. Y creo que no se compara con las respuestas de otras cosas. Pero la razón por la cual esto pasa es que uno preserva mejor la función hepática con la terapia sistémica. Entonces, a pesar de que la quimioembolización es una buena terapia para tratar hepatocarcinoma, tenemos mucho daño colateral y tenemos disfunción hepática que se acumula con el tiempo. Entonces, cuando miramos los puntajes de LV, vemos una degradación del puntaje LVE en esos pacientes tratados con terapia locorregional versus terapia sistémica. Ahora, hay ensayos que se están haciendo. Al menos hemos hecho referencia a los estudios aleatorizados y controlados respecto a la diferencia entre las terapias sistémicas y terapias locorregionales. Hay uno en Estados Unidos que se está iniciando donde se hace quimioembolización o radioembolización versus terapia sistémica. Entonces vamos a estar viendo más datos surgiendo en términos de esta cooperación. Pero teniendo esto en cuenta, es muy importante que esto sea bien interpretado desde una perspectiva radiográfica para informar la toma de decisiones. Finalmente, la enfermedad de estadio C de BCLC incluye invasión vascular, metástasis distantes o mal estado de desempeño. Estos reciben terapia sistémica, ya sea con base en inmunoterapia. Y esta es una de las cuestiones que yo quería mencionarles. Con esta idea de que juntamos todas las cosas cuando hay invasión vascular. Quiero decirles que tenemos un equipo genial de radiólogos, pero incluso nuestros radiólogos van a decir, con invasión vascular. Creo que la pregunta es, ¿invasión vascular sí o no? Creo que es una forma muy simple de interpretar la invasión vascular. La enfermedad de trombo es diferente a la invasión de la vena portal. Entonces, si alguien tiene enfermedad BP1, nos tratamos con terapia locorregional porque podemos tener muy buenas respuestas en este trombo y podemos tener una buena respuesta si hay una invasión pequeño, mientras que la invasión de vena portal es un indicador de muy mal pronóstico.
de nuevo, esto es muy diferente. Yo les los alentaría, a pesar de que no se encuentra en la plantilla, que empiecen a reportar BP1, BP4, BP5, porque esto puede informar directamente el manejo clínico. Cuando yo pienso esto, imagínense que ustedes estamos hablando de su padre o de su madre y que ese paciente tenía enfermedad de tipo BP1. Uno no quiere que este paciente sea tratado con terapia sistémica cuando podrían tener una terapia locorregional muy eficiente, inducir una respuesta y podrían ser incluso considerados para trasplante hepático, como les diré en una media hora. Pero entonces, desde una perspectiva radiográfica, esta es la diapositiva más poderosa que he usado en los últimos 25 minutos, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un poco recargada, pero vale la pena. Desde un punto de vista de terapia sistémica, creo que esto es un momento emocionante para los tratamientos de hepatocarcinoma celular. El primer agente que demostró una mejora de la sobrevida y que salió en 2008 fue sorafenib. En términos de múltiples estudios que fallaron y pasaron 10 años antes de que tuviéramos nuestra primera terapia sistémica disponible. Y ahora estamos comenzando a entender esto, donde vemos múltiples agentes que están llegando al mercado, particularmente de nuevo con el advenimiento de la inmunoterapia. Ayer escucharon brevemente el concepto de la inmunoterapia, pero para aquellos de ustedes que no estaban aquí, simplemente se trata de quitar su pie del acelerador, reversar la supresión tumoral de forma que el sistema mismo pueda atacar e inducir respuestas al tumor. Dos estudios que se han reportado han transformado el paisaje para la terapia sistémica. El estudio que pueden ver a mano izquierda es una combinación de tislelizumab y atezolizumab, pero tislelizumab y bevacizumab versus sorafenib. Y comenzamos a ver tasas de sobrevida que están llegando a 1,5 a 2 años. Entonces, es una combinación de inmunoterapia y inhibidor. Entonces, no tenemos algoritmos de respuesta para esto al momento. Una cosa con la que no estaría de acuerdo es que Michelle dijo que muchos de esos pacientes se encuentran en este momento en estudios y no necesariamente es cierto. Estas terapias ahora están llegando al mercado y estamos utilizándolas rutinariamente en la práctica clínica. Y entonces vamos a ver esto, no solo en los estadios avanzados, pero también intermedios. A utilizar esto rutinariamente tenemos que pensar cómo vamos a integrar estas respuestas. A la derecha vemos otro estudio de tremelimumab y durvalumab. Aquí combinan hacen dos combinaciones de inmunoterapia. 16,4 meses de sobrevida. Entonces vemos altas respuestas que persisten después de 3 años. Y la idea aquí entonces es que el inhibidor CTLA-4, esta otra inmunoterapia, puede como imprimar el sistema inmune generando una respuesta prolongada en cierto conjunto de pacientes. De nuevo, es complejo en términos de estadiaje, del algoritmo de tratamiento, pero otra cuestión que pasa en términos de la actualización de BSLC es que vemos que si no se puede recibir tratamiento en un estadio, se hace una migración a estadios subsiguientes. Y lo que quiero mencionar aquí es esta noción de que si uno está en un estadio temprano, no solo quimioembolización, pero radioembolización, al menos en el algoritmo de CLC, puede jugar un papel importante. Y aquí esto ha sido construido con décadas de datos, pero creo que lo más importante fue el estudio Legacy, un estudio retrospectivo multisitio en 3 sitios y vemos que esto indujo largas respuestas, una buena duración de la respuesta y vemos una sobrevida de 3 años. Y si los pacientes pudieron pasar a resección quirúrgica o a trasplante hepático, lo que pasó en una gran cantidad de estos pacientes, de nuevo tenemos una buena supervivencia.
la última diapositiva que tengo aquí en términos de VCLC y algo que vale la pena considerar cuando estamos interpretando las imágenes son estos patrones de progresión. Cuando pensamos en la progresión, pensamos en el crecimiento del nódulo, pensamos en nuevas lesiones, pensamos en una enfermedad metastásica, pero creo que estas son unas de las cosas que vamos a encontrar. Sabemos que es pronóstico, pero va a jugar un papel cada vez más importante en nuestras decisiones de tratamiento para la estratificación de ensayos clínicos, pero creo que esto es como un esquema bueno que salió de BCLC en términos de decir el crecimiento de una única lesión es diferente que si tienen varias nuevas lesiones interhepáticas y uno puede empezar a pensar en estos diferentes subgrupos y como vemos a la derecha esto tiene implicaciones pronósticas. Las últimas dos diapositivas en términos de las últimas cuestiones que apoya SLD. Un concepto que pudieron haber escuchado ayer, que es importante. Esto debería ser considerado el estándar de cuidado, pero no es simplemente un concepto para sentirnos bien. Esto tiene datos que muestran que mejora el tratamiento y varios estudios muestran que mejora la sobrevida significativamente. Entonces, yo diría que HCC es uno de esos cánceres que no deberían ser tratados de forma aislada. Realmente necesita grupos multidisciplinarios. Y yo diría que esto es más fácil en entornos académicos, pero tenemos que buscar modelos para llevar esto a entornos privados, ya sean grupos privados que forman sus grupos de tumor multidisciplinario o entornos académicos que establezcan juntas de análisis de esto, porque este es el modelo de cómo debería ser tratada la hepatocarcinoma celular. Y creo que esto fue interesante, un estudio relativamente pequeño de Johns Hopkins que miraba particularmente cómo esto impacta la interpretación radiológica. Y lo que hicieron fue que desglosaron esto en términos de los cánceres y dijeron, esto cambia el diagnóstico patológico, esto cambia el tratamiento, esto cambia las imágenes y podemos ver aquí que esto cambió la interpretación de las imágenes en el 18% de los pacientes. Entonces, esto no es un número pequeño de pacientes que esto cambia. Algunos de estos son cambios dramáticos en términos de LR4 versus LR5. Y vemos cambios también en términos del estadiaje. Entonces, el tratamiento comienza en radiólogo. Si uno no tiene un diagnóstico preciso y no tiene un estadiaje preciso, uno está comenzando en el vagón incorrecto del tren. Entonces, es por esto que necesitamos estos entornos multidisciplinarios de forma que tengamos un diagnóstico preciso y un estadiaje preciso para poder hacer todo lo que podemos llegar a hacer en el futuro. Entonces, en resumen, bueno, creo que hemos visto un avance en términos de cómo tomamos las decisiones de tratamiento. Hemos visto muchos otros factores que influyen en las decisiones de tratamiento y los vemos reflejados en términos de nuestro sistema de estadiaje. El estadio A ha sido relativamente estable en terapias quirúrgicas, aunque hemos visto expansión de la terapia quirúrgica. El estadio B de BCLS es un poquito desastroso en este momento, pero ya vamos a comenzar a entenderlo mejor. Pero sí vemos que hay unos subgrupos de BCLC estadio B y cómo esto impacta el tratamiento. Y de nuevo el estadio C ha estado relativamente estable, aunque yo diría que es esta diferenciación de BP1 versus 2, 3, 4. Hemos visto avance en términos de nuestras opciones de terapia sistémica. Los patrones de progresión son pronósticos y deben ser documentados en el cuidado multidisciplinario y esto todo debe ser considerado como parte del estándar de cuidado. Muchas gracias.